Noticia, primera emisión. Hoy José Luis Arévalo no los acompañará, él retornará a sus labores el día lunes. ¿Cómo estás, mi querida Luisa? Un gusto compartir contigo. De igual manera, Rosita, bienvenida a esta, la primera emisión de su informativo La Noticia. A quienes nos sintonizan, gracias por seguir junto a nosotros. Tú vienes con la primera información. Claro que sí, Luisa, amigos televidentes, les comentamos que asesinan con 4 disparos a un hombre en una cancha de vóley en el sector de Mucholote 1, noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional investiga las motivaciones de este crimen. Un hombre fue asesinado mientras jugaba cartas en esta cancha de Mucholote 1. Testigos cuentan que un sujeto se acercó, le disparó por 4 ocasiones y posteriormente huyó en una motocicleta. Uno de los tiros detonados le impactó en el cerebro. El señor es de nacionalidad colombiana, tenía cédula ecuatoriana, el cual tenía un visado por 1 año. No registra mayor antecedente, pero según la información de aquí de los alrededores, aparentemente se dedicaba a prestar dinero por la situación de usura. La muerte del hombre conmocionó a los habitantes y jugadores de vóley, pues era la primera vez que asesinaban a un hombre en ese lugar. Fueron a un costado. Y de esa forma se acercó y le impactó en la parte de donde está la vegetación. El cuerpo del fallecido fue trasladado al laboratorio de criminalística, informó Eric Zambrano. Y una mujer y sus 2 hijos menores de edad murieron calcinados dentro de su vivienda cuando ésta se incendió. El trágico hecho ocurrió en Manta, provincia de Manabí. Una madre y sus 2 hijos de 3 y 5 años de edad no pudieron escapar de las llamas que en cuestión de minutos provocaron la explosión de un cilindro de gas dentro de su vivienda en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas quedaron calcinadas ante la impotencia de los vecinos que no pudieron rescatarlos. Los niños también nos gritaban, no podíamos hacer nada, como le digo, y ahora que a nosotros lo quitamos allá se nos explota el gas. Y de paso el cable que está allá en la esquina también, así mismo con fuego. Imaginen nosotros qué vamos a hacer, y de paso el carro en llama. La tragedia ocurrió en el sector de Urbirríos 2. Una casa de caña quedó reducida a cenizas con 3 de sus 4 ocupantes fallecidos que fueron localizados por los bomberos en la sala del inmueble. Removemos los escombros y nos encontramos con dos bultos parecidos a menores de edad y un tercer bulto grande parecido a una persona. Se mantenían dentro de la vivienda. El tiempo de respuesta generó indignación en los vecinos y familiares de Yulexi Yamile Mosquera Zambrano, de 20 años de edad, y sus hijos Yeneiker y Joana Cedeño Mosquera, de 5 y 3 años, que perecieron carbonizados. Yo sé que esto fue rápido, yo creo que tal vez no le dio tiempo a ningún vecino de poder ayudar. Si ha sido una explosión, me imagino, de un cilindro de gas, pues no ha dado tiempo ni siquiera de ayudar a nadie. Y la señora estaba ahí, ella nomás escuchamos los gritos, auxilio, auxilio, que gritaba nadie más, y nadie, podíamos socorrerle, pero no, los bomberos llegaron a la hora. Personal de criminalística y de NACER realizaron el levantamiento de los cadáveres que fueron trasladados al centro forense de Manta. La madre, que todavía es la que se encontraba al momento en el domicilio. Parece que los niños, según versiones del padre, pues habían ingresado después. Las autoridades investigan las causas que provocaron el incendio que cobró la vida de 3 miembros de una misma familia. Bueno, estamos trabajando en la investigación, ya que lamentablemente la puerta de ingreso a la vivienda se encontraba con picaporte desde el interior del domicilio. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En otro tema, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, y el exsecretario de Presidencia, José Augusto Briones, fueron detenidos junto a otras personas con fines investigativos por el presunto delito de delincuencia organizada relacionada a actos de corrupción en la estatal Petroecuador. Aquí el detalle. Este martes, los ecuatorianos se despertaron con la noticia de que el contralor subrogante Pablo Celi había sido detenido. Se lo vincula al delito de delincuencia organizada que se habría dado en Petroecuador. La detención se dio en su domicilio y luego fue trasladado a la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito. Jorge Luis Ortega, su abogado, cuestionó la falta de información que a esa hora tenían. Luego de transcurridas ya 12 horas o casi 12 horas de haber sido allanado el domicilio del señor Contralor General del Estado y haber sido detenido, aún la Fiscalía General del Estado no le ha indicado las razones por las cuales se encuentra privado de su libertad.
Celi y 7 personas más fueron detenidas en 25 allanamientos que se desarrollaron en Quito, Guayaquil y San Borondón, en respuesta a un acto urgente solicitado por la Fiscalía General del Estado. Entre los investigados está el hermano del Contralor, el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones y Natalia Cedeño, exfuncionaria de Petroecuador. La información que se tiene es lo que consta en medios, que es básicamente que todo esto viene de las declaraciones que se han realizado allá en Estados Unidos por el señor José Raúl de la Torre. La corrupción se habría extendido a la Contraloría Petroecuador y Secretaría de la Presidencia. La fiscal general Diana Salazar encabezó los operativos, denominados Las Torres, donde, entre otras cosas, se pretende determinar si existió la exigencia de pagos a la empresa No Limit, contratista de Petroecuador. Desde el régimen se garantiza la colaboración que contribuya con la investigación. El gobierno nacional ratifica que la función judicial y los organismos de control tienen completo apoyo, completo respaldo para poder realizar sus gestiones, sus investigaciones con autonomía, con independencia, y que obviamente no es procedente que el Ejecutivo intervenga en investigaciones que son exclusiva responsabilidad de la función judicial y en este caso la Fiscalía General de la Nación. Como evidencia se encontraron cajas fuertes, dinero en efectivo, documentos, dispositivos electrónicos, computadoras, celulares e información financiera. Santiago Cuesta, ex asesor de la presidencia, mediante una carta, pidió no se lo involucre en el caso. Informó Héctor Romero. Y a propósito de este mismo tema, amables televidentes, la madrugada de este miércoles 14 de abril, Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia, acogió el pedido de la fiscal general Diana Salazar y dictó prisión preventiva por 90 días en contra del contralor Pablo Celi, del exsecretario de Presidencia José Augusto Briones y otras 5 personas investigadas por una trama de corrupción dentro del caso Las Torres. Los implicados permanecerán en la cárcel 4 de Quito mientras dure la instrucción fiscal. Y las investigaciones por corrupción en Petroecuador tomaron forma en Estados Unidos con la detención en el 2019 de José Raúl de la Torre, familiar de Pablo Celi, con $250,000, caso que ahora salpica al contralor Celi. Conozca cómo funcionaba este esquema de presunta corrupción en la siguiente nota. Quizás el contralor subrogante Pablo Celi no se imaginó que un hecho registrado hace poco más de un año lo iba a salpicar. Fue en noviembre del 2019 que se dio a conocer el caso Las Torres, que hace referencia a José de la Torre, exfuncionario de Petroecuador, y el empresario de bienes y raíces Roberto Barrera, quienes en Estados Unidos en el proceso se declararon culpables del delito de lavado de dinero, recibido por concepto de sobornos, relacionado con contratos de la estatal petrolera. Es así que en nuestro país y Norteamérica se habría acordado el mecanismo de pago de $3.1 millones. En este caso, los aprehendidos habrían usado los correos e instrumentos de comercio interestatal para promover el pago a favor de la empresa. José de la Torre es pariente del contralor. En esa fecha el funcionario público así reaccionó. Ese es un tema que está siendo tratado en el sistema judicial norteamericano y que deberá ser tratado también en el sistema judicial ecuatoriano en lo que competa. No es un tema que tiene que ver directamente con la Contraloría. En la medida en que un proceso se desarrolle, tanto en el país como fuera del país, y se requiera a la Contraloría información o aportes sobre este y cualquier otro caso, lo haremos con cumplimiento absoluto de la ley. La Fiscalía General del Estado, para solicitar el acto urgente, entre otras cosas, manifestó que los funcionarios públicos, por su alta jerarquía, tanto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, a la cabeza José Augusto Briones, habría dispuesto a mantener en el cargo de asesor a José de la Torre, en Petroecuador, para poder recibir los pagos indebidos por intermedio de este y de terceras personas como son Luis Briones, Giomara López, Ángelo Rodríguez y la empresa Fraccioner, cuyo accionista es Andrés Luque, y como gerente Néstor Medina, ocupación carpintero. De esta forma, se exigía la entrega de dineros para disponer y asegurar el pago de planillas a la empresa No Limit S.A.,
Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, también habría demandado dineros a través de José de la Torre y Roberto Barrera. Él también en esa fecha sí reaccionó. Si el ciudadano de la Torre está involucrado en algún acto ilegal, la justicia de Estados Unidos lo juzgará, más allá del derecho y deber de las autoridades ecuatorianas de tomar acciones. Informó Héctor Romero. De vuelta con ustedes cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos. Quiero contarles que la primera persona detectada con la variante brasileña de COVID-19 en el país se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Manuel Ignacio Montero de Loja. De momento, las autoridades han realizado un cerco epidemiológico. El caso de coronavirus P1 originaria de la variante de Brasil fue detectada en un ciudadano que se encuentra en el Hospital del Seguro, Manuel Ignacio Monteros, en la ciudad de Loja. Lógicamente se está tomando todas las precauciones con el paciente para hacerle la atención oportuna y estamos haciendo la investigación de dónde nació, cómo él adquirió y para aplicar inmediatamente los cercos que corresponden. El ciudadano de sexo masculino, según las autoridades, se habría contagiado en el cantón Yantsasa, en su lugar de trabajo. Esta variante originaria de Brasil es una de las más contagiosas, por eso la preocupación por las autoridades. Los resultados de esto nos han arrojado que de 5 muestras que se estudiaron, 4 de ellas son con cepa británica y se da por primera vez el descubrimiento de que en el Ecuador se diagnostica a un paciente con cepa brasileña. El sector de la salud, así como la ciudadanía, piden a las autoridades a tomar medidas más efectivas para evitar contagios, ahora que circula esta variante de Brasil. Si es mucho más contagiosa la cepa, ¿sí?, estamos en problemas, porque eso permite que en menor tiempo hay un número mayor y algún rato no va a aguantar la medicina y no va a aguantar la cuestión de hospitales ni médicos de la cuestión. Entonces estamos preocupados. La única solución y la única solución para darle un respiro a todo el sistema sanitario es un confinamiento total que deberíamos adoptar como país. Las mutaciones de esta variante pueden provocar que las vacunas no sean tan efectivas. En Loja informó Marcela Constante Brito. Con la vacunación de 1.300 personas, inició formalmente el proceso de inmunización en Guayaquil que lleva a cabo la Alcaldía de la ciudad y el Ministerio de Salud Pública en un convenio. En el puerto principal existen 7 puntos de inoculación a través de los cuales se prevé atender a 1.800.000 ciudadanos en un periodo estimado de 4 meses. 1.000 personas fueron inmunizadas únicamente en el punto de vacunación del ITB. Aunque su capacidad, se informó, es de 2.000 beneficiados al día, mientras que 300 más fueron inoculadas en el centro de atención de Solca. A tempranas horas, el Ministerio de Salud se hizo presente con las dosis y el municipio hizo su parte con la logística. Pudimos lograr que se vacunen solo en 40 minutos, 150 personas solo en este punto. Lo importante aquí es ver que cuando nos unimos y trabajamos en conjunto, las cosas salen bien. Hemos añadido a todo el proceso, que no solamente es prevacunación, vacunación y posvacunación, el área de pre-check-in, justamente para acelerar este tipo de procesos y evitar que la gente se aglomere. La alcaldía cuenta con 7 puntos de vacunación, 5 ya están listos y atenderán de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se empezará con adultos mayores y personas con discapacidad. El MSP es el encargado de notificar a los beneficiados el día, lugar y la hora a la que deben presentarse. Lo hacen vía mensajes de texto. Satisfecho, estaba esperando esta oportunidad, amigo. ¿Cómo se siente antes de recibir la vacuna? No le digo nerviosa. ¿No se ha contagiado hasta ahora? Bueno, así me haya contagiado, no lo he sentido. Igual, a seguirse cuidando. Sí, así es. Se tiene previsto que hasta mediados de agosto sean inmunizados 1.800.000 guayaquileños. Para esto, el Ministerio de Salud debe proveer el flujo necesario del fármaco, que en esta ocasión fue de la farmacéutica china Sinovac, con más del 50% de efectividad. Siempre se quiere la que tenga mayor cercanía al 100%.
pero el hecho de que no tenga el 100% no quiere decir que no valga. La garantía que tiene que sentir la ciudadanía es que todos estos tipos de vacunas tienen el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Mañana serán inoculados 1.000 habitantes más en la Universidad Ecotec, en Vía a la Costa. Informó Jorge Salazar. Y este martes, más de 35.000 adultos mayores del país recibieron la vacuna contra el COVID-19. Es la mayor cifra de inmunizados desde que se inició el plan de vacunación. Para ello se instalaron 90 puntos a nivel nacional. Sus ganas de vivir y seguir disfrutando a su familia vencieron el miedo que albergaba a Lupe López, de 74 años, cuando pensaba en la vacuna contra el coronavirus. Aunque muchas veces dudó en venir, al final aquí estuvo, en el Colegio Central Técnico al norte de Quito, recibiendo su primera dosis. Siempre estaba con un poco de miedo, pero todo muy bien. Lo mismo le ocurría a cientos de adultos mayores, quienes más que miedo a la vacuna, le tenían recelo a las largas filas e intensas horas de espera que habían visto a través de los medios de comunicación en días anteriores. Sin embargo, dicen que se llevaron una grata sorpresa. Rapidísimo, no nos demoramos mucho, está bien organizado como debe ser. Y esto fue constatado por el ministro de Salud, Camilo Salinas, durante un recorrido. En este marco indicó que al momento existen 90 puntos de vacunación en todo el país, lo que ha permitido tener el mayor número de personas agendadas para la inoculación. Tenemos 35.000 inoculadas el día de hoy. Detalló que en todo el territorio nacional se han vacunado 457.460 personas entre primera y segunda dosis, de las cuales 274.160 corresponden a la primera dosis y 183.300 a la segunda dosis. Para acelerar el número, informó que se están estableciendo alianzas con los gobiernos autónomos descentralizados. Para que ellos también ayuden y salgan a los diferentes sectores, principalmente el sector rural, donde tienen poca disponibilidad de lo que es internet o telefonía, vamos a comenzar a registrar y que nos ayuden a registrar. Finalmente, en cuanto a la variante brasileña que ya se confirmó en el país, indicó que creció el cerco epidemiológico de 40 a 100 personas que tuvieron contacto con la persona contagiada. De condiciones muy reservadas, me indicaron los médicos, tienen la programación y planificación de destetarlos, es decir, de sacarle el tubo para ponerlo en otro sistema de ventilación que no, es menos invasiva. Por otra parte, en los puntos de vacunación de los adultos mayores del programa 60 y Piquito en Quito, también se registró agilidad y orden en el proceso, cuya logística la proporcionó el Patronato San José. 1.000 personas en Quitumbe, 500 aquí en Tumaco y 500 en el Valle de los Chillos. Estamos en orden porque la primera vez había mucho desorden. Rapidito. Fue muy organizado, muy ordenado, porque la primera dosis fue un poco demorosa. En Quito informó Adriana Roja. Para personas con problemas de adicciones que funcionaba en una casa en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. En ese lugar, las autoridades encontraron 2 adolescentes. A la gobernación, del Ministerio de Salud Pública y de la ACES llegaron al centro de rehabilitación Aprendiendo a Vivir en la ciudadela Elvia María en Milagro. Inspeccionaron el lugar y verificaron lo que ciudadanos de forma anónima les habían indicado, que dentro realizaban maltratos físicos a los internos, pero aquí encontraron presuntas irregularidades en la parte legal del funcionamiento. El administrador supuestamente estaba en trámites del permiso, lo cual ya una vez corroborado con la institución que corresponde, el ACES, ellos ya van a hacer el procedimiento administrativo que corresponde. Por el día de hoy se procedió a la clausura del establecimiento de manera preventiva hasta que se realice el trámite correspondiente. Habían 25 internos y entre ellos 2 adolescentes. La DINAPEN tomó procedimiento en esa vivienda en medio del rechazo de familiares de las personas que estaban en recuperación. Ahorita lo tiran a todo a la calle de nuevo a perderse. ¿Por qué? Porque no dan una solución, ayuden pues. Él me dijo que le ayude con un quintalito de arroz. No están pidiendo mucho para que ellos se ayuden aquí para la comida. Y ellos, que tenían entre 2 y 3 meses encerrados en ese lugar, también expresaron su malestar. El tratamiento se lo gana uno mismo, solamente el castigo que te pongamos. Si tú te portas mal, claro que no te van a dejar pasar las cosas que te mandan tus familiares, como dice, a veces te traen tu galletita, tu cola, eso no te lo dejan pasar porque no te estás portando bien. Nosotros mismos, un adicto con otro adicto se entiende, por eso nosotros pedimos a las autoridades que por favor no nos clausuren. El sello de clausura fue colocado por parte de las autoridades competentes y ahora al propietario le toca continuar con los trámites y esperar si le autorizan seguir con esa actividad, pero ya con los documentos en regla. En tanto ellos se fueron a sus casas y otros a la calle, informó Charlie Pisa.
Y un pasaje comercial y algunas industrias ubicadas en el kilómetro 10,5 de la vía Daule se quedaron sin el servicio de energía eléctrica luego de que en un tráiler se estrellara contra un poste de alumbrado público. Personal de CENEL acudió al sitio para restablecer este servicio. Fue la antesala de un accidente que no era menor a las 11:30 de la mañana en el kilómetro 10,5 de la vía Daule. Obviamente en ese momento nos asustamos un poco, así por lo que, como usted puede ver, el poste se quiere venir hacia acá y... Varios locales e industrias de este sector se quedaron sin servicio de energía por varias horas. Yo creo que ninguno, ni la Metrovía, ni tampoco el Coral que está más allá. No hay luz ni teléfono. El conductor del tráiler abandonó el lugar para evitarse el problema y una empresa se quedó sin luz y mercancía. No sabemos placa, no sabemos nada, hasta averiguar con la compañía para la que le traían la carga. Tampoco hay aire acondicionado, entonces me imagino que el calor y la molestia va a hacer que la gente se vaya a las casas. Personal de CENEL llegó a los pocos minutos con 2 vehículos y más de 8 técnicos. Se está tratando de retirar las redes que aún continúan en el poste, seccionadores y líneas de telecomunicaciones que son lo que aún sostienen en cierta parte el poste. De todas maneras, el trabajo que estamos haciendo igual nos va a demorar por lo menos unas 2 horas más. Que los contenedores tienen 12 pies de metro. Entonces, prácticamente es muy complicada la entrada aquí, entonces eso dificulta que el chofer pueda tener visibilidad. Por suerte, nadie cruzaba o estaba parqueado al pie del poste antes de que sea amortiguado por otros tendidos eléctricos. Informó Jorge Escobar. Roselena, amables televidentes, es momento de una nueva pausa. Seguimos informando aquí en la noticia Primera Emisión. Gracias por la sintonía. Y ahora les comentamos lo que Luisa había anunciado. Hallan sin vida a la doctora que había sido reportada como desaparecida en Guayaquil. La búsqueda se intensificó luego de que su conviviente también fuera encontrado fallecido dentro de su domicilio. Las autoridades investigan las causas de ambos decesos. Tatiana Calderón Pilligua fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel ubicado en la Ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Se informó que la mujer tenía 29 años de edad y era médico posgradista en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernaza. Gracias a un aviso de la ciudadanía nos indica que había una persona que se encontraba en este hotel, por lo cual inmediatamente avanzamos al punto donde que nos podemos tratar de una persona en posición cúbito dorsal, la misma que no presenta signos de violencia, igualmente se encontraba ya sin vida. 9:30 de la noche ingresó a este hotel y aparentemente en la madrugada se habría suicidado, sola, sí. Se han revisado las cámaras y en la habitación no ingresó ninguna otra persona, ella estuvo sola en esa habitación. La doctora había sido reportada como desaparecida la mañana del martes. Coincidencialmente, su conviviente, quien laboraba con ella en la misma casa de salud, también fue hallado fallecido en su domicilio. Él el día de hoy aparece también fallecido en el apartamento que convivían. Se hicieron todas las gestiones, todos los actos de investigación conjuntamente con la policía, la unidad de desaparecidos de DINASET. Se presume que la pareja atravesaba problemas depresivos, situación que los habría llevado a tomar la fatal decisión. Ella se ha suicidado con una sustancia médica que se llama Zopiclona. Se indica que efectivamente ya tenía problemas depresivos, igualmente estamos ya trabajando y esperar la situación de la necropsia para ver la verdadera causa de la muerte. La Policía Nacional realiza pericias en los teléfonos celulares de las víctimas para determinar el o los motivos de las muertes. Informó Jorge Salazar. Y en otro tema, la Junta Provincial Electoral del Guayas presentó un informe de los resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo. Los oficiales los dará el Pleno del Consejo Nacional Electoral.
72 horas después del cierre de los comicios del 11 de abril, la Junta Provincial Electoral del Guayas entregó los resultados preliminares. De los 3.122.459 electores que hay en la provincia, 2.627.299 sufragaron con un nivel de ausentismo del 15.86%. De las 9.100 actas de la provincia, tuvimos 545 actas con novedades. 457 actas fueron aquellas que pasaron un proceso de recuento, para con ello, una vez validadas las 9.100 actas, haber clausurado la sesión permanente de escrutinios el día de ayer a las 11 de la noche con 12 minutos. En la provincia del Guayas, el candidato Andrés Arauz de Unión por la Esperanza obtuvo el 53.5% de los votos, mientras que el presidenciable Guillermo Lazo de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, el 46.95%. Nosotros hemos terminado la sesión permanente de escrutinios la noche de ayer con cero reclamos. Ahora, se abre una etapa de objeciones. Esta etapa de objeciones tiene 48 horas a partir de la emisión del acta y entonces eso tendríamos que esperarlo. El Pleno del Consejo Nacional Electoral como máximo organismo proclamará los resultados oficiales a nivel nacional. Los resultados oficiales no se pueden proclamar hasta que no existan agotados todos los recursos de ley. Recordemos que hay reclamo y objeción ante las juntas, impugnaciones ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral y los recursos que se pueden interponer ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Roselena Vázquez. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, suspendió la sesión metropolitana por impases con varios concejales cuando le solicitaron que renuncie a su cargo por su situación judicial actual y la posible injerencia de su hijo en temas administrativos del municipio. Si usted sigue interrumpiendo, señor concejal, cancelo la sesión. No hay condición de suspender la sesión. Así finalizó la sesión del Consejo Metropolitano de Quito de este martes. El alcalde Jorge Yunda clausuró la sesión tras un altercado con el edil Fernando Morales, cuando solicitó un punto de información para pronunciarse sobre la posible injerencia de Sebastián Yunda en temas administrativos de la alcaldía tras la revelación de unos chats. Iba a culminar, alcalde, por favor, tome la decisión responsable de renunciar respetando el tiempo. Por favor, señores, ha concluido su tiempo. Esta es la tercera vez que la sesión del Consejo Metropolitano no pudo desarrollarse con normalidad. Se incluyó un punto de orden para debatir la situación judicial del alcalde y su hijo, por pedido de la concejala Luz Helena Coloma. Yo he hecho público mi pedido y lo repito ahora de que renuncie, señora alcalde. La sesión subió de tono y la discusión también fue entre varios ediles de diversas bancadas. Al menos 6 concejales, incluido el vicealcalde, piden que el burgomaestre dé un paso al costado. El alcalde tenía razón, fuimos equipo hasta que la corrupción entró a su administración. A partir de ese momento, yo soy un luchador frontal contra la corrupción. Tiene que irse a su casa. El alcalde respondió a los cuestionamientos de los ediles. Ratificó que no va a renunciar y solicitó respeto al debido proceso y al derecho a la presunción de inocencia en el caso que es investigado por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas COVID. No voy a renunciar, señor concejal, porque no sé cuál será su candidato para que ocupe mi puesto. El que quiera venirse a sentar acá, que gane las elecciones, que vaya a las urnas y que el pueblo le elija. Sobre la situación actual de su hijo, dijo que la justicia será quien determine responsabilidades. Apoyaré, sí, porque no soy un padre desnaturalizado. Dolido apoyaré, pero que se defienda. Pero que se esclarezca. La sesión que se realizó en un mercado de Quito fue el punto de críticas por las aglomeraciones. La fuerza pública logró dispersar a los comerciantes quienes mostraron su respaldo al burgomaestre capitalino. Informó Priscila Cadena. Las reformas a la ley de educación disponen una nueva base salarial de $1.000 para el magisterio, con lo cual se establece una recategorización en las 10 escalas docentes, incluyendo además la jubilación especial para quienes cuenten con 30 años de carrera, al margen de que no tengan 65 años de edad. En el Día del Maestro hablamos con Luis Chancay para conocer más sobre esta noble labor y su repentina adaptación a la tecnología. Jorge Escobar nos tiene el informe.
A veces, a pesar de las ingratitudes, las inconsecuencias del Estado, los maestros ponemos todo. 25 años a cuestas en el magisterio, pero dice que ha tenido que batirse entre palos y cuernos. Cuando nosotros necesitábamos una recategorización cada 4 años, que era automática, que el magisterio ascendía, el presidente puso un sinnúmero, el expresidente un sinnúmero de obstáculos, de trabas para poder ascender. Sin embargo, hoy, Luis Chancay dice que tiene 2 motivos para festejar. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural dispusieron una nueva base salarial de $800 a $1.000 para los docentes. Plantea la recategorización automática, e inclusive para aquellos maestros que tienen más de 25 años de servicio, con títulos de licenciado, de maestrías, y que no han podido ascender de categoría. Pero la nueva legislación también incluyó la jubilación especial. Quienes tengan 360 aportaciones, sin importar su edad, podrán acogerse. Que es diferente al caso que hay, que tienen que esperar. Hay docentes que tienen 40, 45 años ejerciendo la actividad docente y sin embargo, como no tienen los 60 años de edad o 65 años de edad, tienen que esperar. La docencia fiscal, noble labor que no solo ha tenido que adaptarse a los tiempos políticos, sino pandémicos. Vamos el día de hoy a estudiar la pluriculturalidad en el Ecuador. Casi el 70% de niños no pudieron conectarse en las clases virtuales, pero los maestros hicimos fichas, fuimos a los domicilios, entregamos las guías didácticas que les permita a los niños no quedarse al margen. ¿Sí? Y esperan volver a las aulas más temprano que tarde, siempre y cuando el COVID no disponga lo contrario. Informó Jorge Escobar. 50 minutos. Seguimos informando aquí en la noticia Primera Emisión y ahora les contamos que la crisis carcelaria que existe en el país es uno de los problemas que el nuevo gobierno deberá darle una solución. Agentes penitenciarios en servicio pasivo hacen un llamado al presidente electo Guillermo Lasso. Al nuevo gobierno de Guillermo Lasso le queda un gran reto y es dar solución a la crisis carcelaria que existe en el país, pues los problemas de hacinamiento y falta de control no han sido solucionados en las prisiones del Ecuador. Ante ello, agentes penitenciarios en servicio pasivo hacen un llamado al presidente electo. Estamos prestos para una inmediata incorporación al sistema carcelario para prestar nuestros servicios. Pues somos gente preparada, gente con experiencia y gente que le ahorraría demasiados recursos económicos al país. Que nos tome en cuenta. Son 650 los agentes que buscan reintegrarse. Jessica Naranjo, miembro de la seguridad carcelaria y madre de un menor con 78% de discapacidad, fue cesada de sus funciones desde septiembre de 2020. Desde entonces, esta es su realidad. Hoy no he podido encontrar trabajo porque todos mis conocimientos y estudios se basan al sistema de seguridad penitenciaria. El representante de este grupo de trabajadores asegura que varios de sus miembros fueron separados por denunciar casos de corrupción en el interior de las cárceles. Ejemplo, directores que tenían vínculos con la mafia y eran los que tenían... Como ellos tienen la potestad total del centro carcelario, pues permitían que la mafia hagan de las suyas dentro de las cárceles. Las principales mafias que existirían dentro de las prisiones están relacionadas con el tráfico de drogas y armas. Se señala que grupos como los choneros tienen el control. Tal fue la crisis de este año que en febrero se registró una masacre con 82 fallecidos. Ante esta y otras situaciones similares, el gobierno ha decretado estado de excepción y otras resoluciones de emergencia en los centros de rehabilitación. Ejercer control en estos sitios es difícil con poco personal. Actualmente en el país existen 1.460 guías penitenciarios para 38.693 personas privadas de la libertad. Había guardias de 17 agentes de seguridad para 2.000 internos. Es algo incontrolable.
La seguridad de los guías penitenciarios también está amenazada. El pasado 9 de abril, una agente fue asesinada cuando se dirigía a su casa. Al parecer, la mujer habría sido amenazada por una mafia. Si bien la situación es actualmente manejada por el Ministerio de Gobierno, es poco probable que hasta el 24 de mayo existan soluciones de fondo, informó Valeria Navarro. Y una de las propuestas del nuevo gobierno es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Guillermo Lasso, presidente electo, aseguró que convocará a una consulta popular para el efecto. Mi compromiso será un llamado, una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es uno de los objetivos del nuevo presidente del Ecuador, eliminar el quinto poder del Estado, que fue implementado en el gobierno del expresidente Rafael Correa a través de la Constitución del 2008 y que en este nuevo gobierno para el periodo 2021-2025 ya no tendría cabida. Y es que hasta hace un mes, por ejemplo, la Asamblea Nacional no aprobó el proyecto para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pues se necesitaban 91 voluntades. Únicamente obtuvieron 49. La decisión implicó que la iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática no vaya a referendo, a pesar de que contaba con más de 300.000 firmas del respaldo y un dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Qué hicieron entonces? Dicho comité entregó a la Corte un pedido para que verifique si la legislatura cumplió con el dictamen sobre el trámite de la propuesta de reforma constitucional de Iniciativa Ciudadana. Michael Aulesia, el movimiento Ahora 65, fueron quienes también se sumaron a la iniciativa de eliminar el organismo. Una de sus funciones es luchar contra la corrupción y de eso no hemos visto absolutamente nada. Ahí tenemos a un expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, ahora detenido, el señor Carlos Suárez. Y es que después de varios intentos de los colectivos, finalmente la iniciativa de eliminar el Consejo de Participación saldrá del mismo Ejecutivo, informó Marilyn Jaramillo. Un artefacto explosivo a un local comercial y a una hacienda bananera en San Juan de Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Tenemos los detalles. Ocurrió pasadas las 2 de la mañana de este martes. La explosión alertó a los propietarios y vecinos de un mini market ubicado en la avenida Aurora Estrada, centro de la parroquia San Juan de Pueblo Viejo. Las cámaras captaron a 2 sujetos en moto. Uno de ellos se bajó y lanzó un aparato explosivo, aparentemente de fabricación artesanal. Se han levantado ciertos indicios en el lugar donde se han suscitado los hechos, pero no se puede aún determinar, eso saldrán con las investigaciones de qué tipo de aparato se trataba. Al poco tiempo, la policía recibió otra alerta en la misma parroquia. En el kilómetro 25 de la vía Panamericana, en una hacienda bananera, un aparato similar fue lanzado cerca de la garita del guardia. Unos individuos que aún estamos por etapa de investigación han ido lanzando algún tipo de objeto explosivo, produciéndose unas detonaciones. En ambos casos, afortunadamente no se reportaron heridos. Según las primeras investigaciones, no existiría una relación entre ambas empresas. Los moradores del sector creen que podría tratarse de delincuencia común. Este señor, yo lo veo tranquilo, no tiene enemigos, yo no sé la gente por qué es así, quieren dañar a la gente que está haciendo progresar este pueblo. La policía está tras la pista de los sujetos que quedaron grabados por cámaras de seguridad para esclarecer por qué causaron las explosiones. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Amigos televidentes, hasta aquí la noticia primera emisión, pero sigan en nuestra sintonía porque enseguida viene la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Mayra Montaño. De mi parte es todo. Rosita Elena, amables televidentes, si Dios lo permite será hasta el día de mañana, pero quedan junto a los mejores. Que tengan un bendecido día. Sigan con nosotros.